El frío, no el frío limpio de la montaña, sino el frío metálico y sucio que se adhiere al hueso, el mismo que exhala la superficie inmaculada del hielo. A través del túnel de acceso, el rugido de la multitud ya no era sonido, sino una vibración sorda que golpeaba su pecho, un recordatorio brutal de los 15.000 ojos que esperaban, no verla triunfar, sino verla confirmar la profecía de su fracaso. Elena sentía el peso del traje, las lentejuelas como escamas pesadas, pero más pesado era el silencio que reinaba en su propio rincón, el eco de los jueces ignorando su presencia. Faltaban 18 segundos para que su nombre fuera masacrado por el altavoz. Las botas de patinaje, sus únicas aliadas, se sentían extrañamente ligeras, un espejismo de falsa esperanza bajo el implacable cielo artificial del Coliseo. Ya no había tiempo para rezar, solo para respirar el olor a ozono y amoníaco que siempre acompaña a los sacrificios. La cámara, fría y sin alma, pasó de largo, buscando el rostro tenso de la favorita eslava que calentaba a un costado, ignorando la silueta solitaria de Elena contra la pared de cemento. Era una figura de adorno en la grandiosa ópera rusa de la perfección. Ella no era una contendiente, era el relleno incómodo entre las verdaderas batallas por el podio. Su entrenador, con las manos juntas y los ojos fijos en el cronómetro invisible, murmuró solo 2 palabras: ahora B. No había motivación épica, solo la orden seca de un verdugo que cumplía con el itinerario. Entrar en la pista ahora no era una elección, era un cumplimiento de horario, un trámite burocrático de la Federación Internacional. Mientras despegaba la cuchilla protectora de su patín izquierdo, el metal desnudo resonó con un clac enfermizo que pareció ahogar por un instante el murmullo de todo el estadio, marcando el inicio de un final que se sentía inevitable. Todo lo que había construido en 20 años se reducía a 4 minutos y una fracción de milímetro de filo de acero. Recordó, como un rayo doloroso, la frase que le había perforado el oído en los entrenamientos de calentamiento, dicha con la arrogancia helada del idioma del este: las mexicanas no patinan así. Esa frase no era una burla. Era un hecho estadístico, una verdad incuestionable en este deporte de élite. Las mexicanas patinaban con gracia, sí, quizás con pasión, pero nunca con la precisión geométrica, la fuerza de torque y el triple axel que exigía el oro en la escena global. La historia estaba en contra de ella, la geografía estaba en contra de ella, y lo peor de todo, su propia mente estaba a punto de confesar la derrota antes de que la música siquiera comenzara. El hielo esperaba, brillante y cruel, un espejo gigante que reflejaba todas sus debilidades y la desesperanza de un continente entero. Un último paso, y el túnel oscuro vomitó a Elena hacia la luz cegadora. La transición fue violenta. La neblina generada por su propio aliento desapareció en el aire seco y condicionado. De repente, el silencio backstage se rompió por el estruendo de la muchedumbre. El sonido era físico, como si las gradas se cerraran alrededor de su pequeña figura en la plancha blanca. El presentador gritó su nombre, la pronunciación forzada y apresurada, casi pidiendo disculpas por tener que nombrarla, pero ya no importaba la velocidad de su respiración ni la frialdad del aire. Había cruzado el límite. Sus patines mordieron el hielo virgen por primera vez, el shh de las cuchillas siendo el único sonido real en el universo. Estaba sola en el centro de la órbita global, una mota de polvo latino vestida de lentejuelas, a punto de desafiar la inmutabilidad de la física y la hegemonía de la historia. Pero el silencio no era una bendición, era el vasto y frío vacío dejado por la ausencia de expectativa. Desde las gradas VIP, donde el caviar y el vodka se mezclaban con los susurros de los federativos de cuello duro, la miraban como una intrusa, un error administrativo. El patinaje artístico no estaba diseñado para el calor del trópico, sino para la severidad siberiana o, a lo sumo, la frialdad disciplinada del primer mundo norteamericano.
Su presencia allí, una bandera tricolor solitaria en un mar de blanco, azul y rojo de potencias establecidas, era la confirmación de una nota a pie de página, nunca el titular. Ella era el comodín que debía caer rápidamente para que los verdaderos competidores pudieran empezar a medir sus fuerzas. El mundo ya había escrito su guión, y en 1960, el oro no viajaba al sur del río Bravo. La historia estaba predeterminada por la geografía, y la latitud era su primera y más insalvable condena. Los números gritaban la sentencia antes de que la música siquiera comenzara. México, un país cuyo presupuesto deportivo para disciplinas invernales era apenas una fracción de lo que costaban los patines de la estrella rusa, nunca había figurado en los escalones superiores de este deporte. ¿Cuántas pistas de hielo de tamaño olímpico operativas tenían? Una, quizás dos, y generalmente en centros comerciales, no en centros de alto rendimiento. En contraste, sus rivales crecían en academias que parecían fortalezas de cristal y acero, con entrenadores que eran héroes nacionales y psicólogos deportivos de renombre mundial. Se esperaba de ella un programa limpio, sí, pero técnicamente limitado, una rutina de cumplimiento que no desafiara el orden establecido. El triple axel, el salto que definía a las campeonas de élite, era para ella un riesgo catastrófico, no una certeza biomecánica, mientras que para las demás contendientes era apenas el primer ladrillo del muro infranqueable de la dificultad técnica. La expectativa no era solo técnica, era económica y geopolítica. Los grandes patrocinadores, las cadenas televisivas y la propia ISU, Unión Internacional de Patinaje, habían invertido millones en la promoción del inevitable enfrentamiento entre la elegancia europea y la potencia asiática, o en el peor de los casos, un duelo interno ruso que garantizaba drama y rating. La joven mexicana no estaba en ese guión de taquilla, era una distracción barata, una figura que servía para llenar la cuota de naciones pequeñas. Incluso si lograba la rutina que había perfeccionado durante años de sacrificio, la sombra del sesgo se cernía sobre el panel de jueces. El sistema de puntuación de componentes de programa, ese espacio subjetivo donde la transición y la interpretación se mezclan con la percepción, era un campo minado. Los jueces no califican solo lo que ven, sino lo que esperan ver, y lo que esperaban de ella era exotismo, no excelencia, una puntuación inflada para la favorita y una lápida fría para la forastera. En el palco de los entrenadores, el ambiente era de burla sutil, una frialdad gélida más cortante que el propio hielo. Escuchó la frase, filtrada por micrófonos abiertos y traducida por la prensa con deleite, como si fuera una verdad científica. Es simpática, tiene fuego, pero su técnica es latina. Las mexicanas no patinan así. La frase de la entrenadora principal rusa no era solo un insulto a su técnica, era un rechazo cultural, una declaración condescendiente de que la pasión nunca podría sustituir la rigidez geométrica y la disciplina de la escuela de San Petersburgo. Implicaba que el calor en sus venas, su única ventaja geográfica percibida, era en realidad su mayor defecto estructural. Su giro era demasiado emotivo, su postura de brazos demasiado expansiva, demasiado libre. El patinaje de élite, el que cosechaba el oro, exigía control medido, no la explosión volcánica que la distinguía. Y el control, según el establishment, era patrimonio innegociable del norte. El zumbido de la multitud se convirtió en un rumor distante, una marea de escepticismo que intentaba ahogarla bajo su peso histórico. Ella cerró los ojos un instante y permitió que esa indignación helada se cristalizara en su centro. Entendió, en ese momento de profunda soledad, que no estaba compitiendo contra un listado de saltos y espirales, sino contra una narrativa de 3 siglos sobre quién tiene derecho a dominar la belleza y la fuerza en el deporte invernal. El juicio ya había sido dictado. Ella era deficiente, exótica y fuera de lugar. La única manera de reescribir ese guión no era patinar bien, sino patinar de una forma que fuera imposible de ignorar o de calificar a la baja.
de una forma que destruyera la premisa de que el hielo pertenecía solo a las naciones que habían nacido bajo la nieve. El aire se hizo más delgado, más cortante que nunca. El primer acorde de su música estaba a punto de resonar. El sonido se detuvo, pero la mente de la patinadora retrocedió a un calor abrasador, a miles de kilómetros de esta arena climatizada. Ella no había sido moldeada por el invierno eterno, ni por las academias de hielo patrocinadas por el Estado. Mientras las rivales rusas patinaban desde los 3 años sobre pistas olímpicas prístinas, ella había esquivado el tráfico caótico de la Ciudad de México para llegar a un diminuto centro comercial, donde una pequeña pista cubierta, apenas refrigerada, luchaba por mantener una capa decente de escarcha. Ese hielo, blando y quebradizo en los bordes, era su primer campo de batalla, un mundo de distancia del cristal sólido bajo sus cuchillas ahora. El sol de su tierra natal quemaba sus ojos cerrados, recordándole que el hielo, para ella, siempre había sido un lujo, una anomalía forzada, y no un derecho de nacimiento. Esta lucha comenzó mucho antes del aplauso, en la batalla constante contra el termostato ambiental. La disciplina forzada venía de un lugar mucho más duro que la exigencia de un entrenador eslavo. Venía de la deuda, del sacrificio familiar que olía a tierra y esfuerzo. Cada par de patines que usó, cada hora extra de hielo que compró con esfuerzo, significaba la renuncia de algo vital para sus padres. No existían los fondos gubernamentales ni los contratos de patrocinio millonarios que esperaban a sus oponentes apenas mostraban talento. El sueño se financiaba con la venta de activos, con llamadas telefónicas desesperadas y con la certeza constante de que un error costaría no solo una medalla, sino la estabilidad de su hogar. Ella recordaba la promesa hecha a sí misma en esos momentos de angustia financiera. Si iba a sangrar y a dejar su adolescencia en un país ajeno, no sería en vano. El hielo para ella tenía un valor monetario y emocional infinitamente más alto que para cualquier otra competidora. Cuando las campeonas europeas ya dominaban el triple axel, ella apenas estaba aprendiendo a deslizarse con gracia. Las niñas prodigio, rusas y canadienses, nacen con la técnica grabada en el ADN del sistema, con cuerpos entrenados para la física específica de la rotación desde que aprenden a caminar. Ella tuvo que condensar 15 años de entrenamiento intensivo en 5, sometiendo su cuerpo joven a una tensión brutal, intentando compensar el tiempo perdido con pura terquedad y una resistencia al dolor que asustaba a sus entrenadores. Los huesos dolían, los tobillos protestaban a diario, pero el reloj corría siempre en su contra. No le bastaba ser buena, necesitaba ser antinaturalmente perfecta, simplemente para estar en la misma línea de partida que las herederas del frío. La memoria del cansancio crónico, ese que nunca desaparecía, regresaba ahora como un fantasma helado que buscaba justificación. El exilio autoimpuesto había sido el precio del progreso. Viajó a países donde el idioma era una barrera insuperable al principio, la comida era extraña y el sol una visita fugaz. Pasó años en gimnasios fríos y sin alma, rodeada de compañeras que la veían como una curiosidad exótica, nunca como una igual. La soledad no era solo la ausencia de compañía, sino la ausencia de familiaridad, el olor a su casa, la calidez de su gente. Cada Navidad lejos era un corte limpio. Los mensajes de texto a larga distancia nunca reemplazaron el abrazo necesario después de una caída desastrosa que dejaba su alma expuesta. Este aislamiento forjó una armadura de independencia, pero también una presión interna que le gritaba que no había nadie más para levantarla si fallaba. Solo ella y el hielo blanco, inmutable e indiferente bajo sus pies. Los saltos cuádruples no se ensayan en pistas blandas de centro comercial, ni los giros perfectos se refinan sobre la moqueta. Para simular la resistencia del hielo verdadero, tuvo que pasar incontables horas en gimnasios oscuros, saltando sobre colchonetas o patinando sobre superficies sintéticas que no ofrecían el deslizamiento ni la respuesta crítica necesaria para un triple Lutz impecable. Esto significaba que, al llegar a una pista
pista de competición real como esta, el cuerpo debía reajustarse, recalibrar la fuerza y la trayectoria en segundos. Era como un pianista que ensaya con un teclado roto y de repente se sienta ante un Steinway perfecto. La capacidad está allí, pero la adaptación inicial es un riesgo enorme que sus rivales nunca tuvieron que asumir. Era la prueba de que su arte se había desarrollado a pesar de las condiciones, no gracias a ellas, un testamento a la voluntad más que a la infraestructura. La resistencia no venía solo del extranjero, venía de casa. A diferencia de sus rivales, que tenían federaciones poderosas que peleaban por sus cupos y financiamiento, ella luchó internamente para demostrar que el patinaje artístico mexicano era una inversión válida, no un capricho exótico. Tuvo que rogar por los uniformes, justificar cada dólar, soportar el escepticismo de funcionarios que veían el hielo como un deporte de élite innecesario para un país cálido, que preferían invertir en disciplinas más obvias. A menudo, el mayor obstáculo no era un salto cuádruple, sino la burocracia que buscaba limitarla. Esto le había enseñado a no confiar en redes de seguridad. Su única red era la dureza de sus propios músculos y el filo de sus patines. Estaba aquí como una representante de su país, sí, pero también como una guerrera solitaria que se abrió paso a patinazos contra el muro de la incredulidad nacional. Y así el peso de todo se cernió sobre ella. El calor contra el frío, la pobreza contra el presupuesto ilimitado, el comienzo tardío contra la infancia dedicada al sistema. No era solo una rutina de 4 minutos, era el veredicto final sobre si una mexicana, una latina, podía realmente competir en la aristocracia del hielo. Llevaba en la espalda el desdén histórico, la frase condescendiente de la rusa resonando como un látigo congelado en su mente. Las mexicanas no patinan así. La presión no era solo por la medalla, era por reescribir una verdad global, por reclamar un territorio que el mundo le había negado por accidente geográfico y falta de presupuesto. Ella respiró hondo, sintiendo el aroma metálico del hielo bajo el potente haz de luz blanca. El recuo controlado había terminado. El pasado la había justificado. Ahora era momento de que el futuro la coronara. La orquesta comenzó a bramar. No era su música, sino la marcha triunfal que acompañaba a la primera tanda de patinadoras, aquellas con calificaciones más modestas que servían de telón de fondo para los actos estelares. Ella, sentada en la kiss and cry temporal de la zona de calentamiento, observaba el patrón. Piernas temblorosas, saltos apenas aterrizados, caras de alivio fugaz. Cada performance, buena o mala, erosionaba el hielo, dejando marcas profundas que las siguientes tendrían que sortear. Pensó en las horas incontables de entrenamiento en pistas viejas donde el hielo nunca era perfecto, y una punzada de amarga ironía le recordó que, al menos aquí, el problema era la excelencia y no la negligencia. El aire viciado del estadio, cargado de aliento y adrenalina, se sentía pesado, como un manto de plomo que hacía más difícil cada respiración superficial. La espera, a veces, es la tortura más efectiva. Permite que la mente calcule probabilidades fatales. Tras la primera media hora, llegaron las primeras patinadoras de pedigrí, las jóvenes europeas del este que traían la estela de programas gubernamentales millonarios. Sus movimientos no eran solo danza, eran geometría pura, ejecutada con una frialdad matemática que asustaba. Los triples Axel caían con la precisión de un martillo sobre un clavo, sin titubeos, sin margen para la duda estética. La audiencia, hasta ese momento tibia, despertó con rugidos aprobatorios. El puntaje de la bielorrusa subió al marcador como una muralla de cemento, 82.5 puntos. Un número que para la mayoría de las mexicanas en la historia sería una utopía inalcanzable en el programa largo, pero aquí era solo el calentamiento.
agotamiento. La cámara de televisión se detuvo en el rostro de la patinadora. Cero emoción, solo la satisfacción gélida del deber cumplido. Este era el estándar, y estaba muy, muy arriba. El sonido era implacable, la cuchilla raspando el hielo como papel de lija, el tud seco de un aterrizaje perfecto, seguido por el jadeo gutural de una atleta que había gastado el tanque de oxígeno en 3 minutos y medio de locura controlada. Podía oler el sudor mezclado con el ozono artificial de la pista. Las patinadoras que salían de la pista parecían guerreras que regresaban de la batalla, con los ojos vidriosos y las piernas al borde del calambre, sin importar su nacionalidad. Vio como una competidora japonesa se derrumbaba, no de tristeza, sino de puro agotamiento físico, antes de ser ayudada por su entrenador. La exigencia no era solo una técnica, era un asalto cardiovascular que dejaba cicatrices invisibles en el cuerpo. Ella cerró los ojos un instante, intentando anular el caos, sabiendo que su cuerpo, forzado a rendir sin el soporte nutricional y médico de las potencias, sentía esta presión multiplicada por 10. Y entonces llegó Bárbara Petrova, la musa siberiana de 16 años, entrenada por la leyenda soviética del patinaje. No era la campeona reinante, pero representaba la nueva ola, la implacable máquina de medallas que Rusia había perfeccionado. Su entrada fue una declaración de intenciones. Un silencio reverencial cayó sobre el público. Su programa corto fue un huracán de dificultad. 3 combinaciones que parecían desafiar la gravedad, brazos que cortaban el aire como sables y una velocidad que convertía los giros en turbinas. Ella, la mexicana, la miró sin parpadear. El contraste era abismal. Petrova se movía con la arrogancia intrínseca de quien sabe que pertenece al linaje de los dioses del deporte. Cuando Petrova terminó, el puntaje se disparó por encima de los 90.0, un récord personal. El mensaje era claro, los asientos de honor ya estaban reservados. El tablero de resultados era un martirio visual. Cada puntaje estratosférico que se alzaba sobre las cabezas de la audiencia se convertía en un peso adicional sobre los hombros de la protagonista. Las cifras no mentían. Para siquiera aspirar a la segunda mitad de la tabla, necesitaría una ejecución inmaculada, una que ella había logrado quizás solo 3 veces en ensayos a puerta cerrada. Y eso, asombrosamente, no era suficiente. Para estar en el top 5 necesitaría el milagro de los dioses y que sus rivales fallaran estrepitosamente. La presión ya no era de ganar, sino de evitar la vergüenza, de demostrar que su presencia no era un error administrativo. Ella apretó los puños, la rabia fría, la única amiga que le quedaba, comenzaba a bullir justo debajo del estómago. No iba a ser fácil, y nunca debió haberlo esperado. El frío de 1900. La banca se filtraba por el traje, a pesar del calentamiento constante. No era solo la temperatura, era el frío psicológico de la espera. La rodilla derecha, esa que arrastraba una vieja lesión del menisco que el presupuesto nunca permitió sanar correctamente, comenzaba a protestar con punzadas eléctricas. Su entrenador, sentado a su lado, susurró palabras de aliento sin convicción, sabiendo que el cuerpo de su alumna era un templo brillante construido sobre cimientos agrietados. El dolor crónico era parte del uniforme, era el precio de patinar sin red de seguridad. El resto de las patinadoras tenían acceso a fisioterapia diaria, masajistas personales. Ella tenía hielo y ungüento local. Recordó a su madre diciéndole, si te caes te levantas rápido, el hielo no espera a nadie, y menos a una mexicana. Y esa frase se convirtió en el único mantra aceptable en ese congelador emocional. La superficie de competición, una joya al inicio, ahora mostraba los estragos de 20 pares de cuchillas afiladas. Los surcos eran más profundos en las zonas de despegue y aterrizaje. El hielo se había vuelto chunky, peligroso.
Las últimas patinadoras de la segunda tanda luchaban visiblemente contra la fricción y los pequeños obstáculos invisibles. Esto añadía una capa extra de dificultad a los saltos cuádruples y triples más exigentes. La patinadora mexicana no pudo evitar notar que esto igualaba un poco el campo de juego. Si el hielo era malo para las élites, al menos ya no era solo su problema logístico, pero también significaba que la precisión de 1 milímetro, vital para su programa ya ambicioso, se había vuelto una apuesta de vida o muerte. El tiempo se había acelerado y ralentizado al mismo tiempo, estirando los minutos hasta la agonía. Para el público, para los comentaristas de las cadenas europeas que hablaban por encima de ella, la patinadora mexicana era esencialmente invisible. Su nombre solo se mencionaba como un punto de transición, un bache entre la gran patinadora japonesa y la reina rusa. No había grandes pancartas mexicanas en la audiencia. La delegación era pequeña y silenciosa. Nadie esperaba nada. Esta falta de expectativas, que en teoría podría ser liberadora, se sentía como un peso aplastante. La sensación de que incluso si lograba el programa de su vida, pasaría desapercibida, un asterisco en una página de oro. Era la diferencia entre competir por una medalla y competir solo por el derecho a ser recordada. Se ajustó el cuello del traje, sintiendo la tela áspera, una armadura solitaria frente a un ejército de gigantes. Su respiración se hizo lenta, casi imperceptible, un esfuerzo consciente para conservar la energía que el cuerpo ya estaba racionando con dolor. Ella no podía permitirse el lujo mental de la frustración o la autocompasión. Había llegado el momento de la calibración brutal, olvidar el 90.0 de Petrova, olvidar la rodilla pulsante. El enfoque debía ser tan estrecho como el borde de su cuchilla, solo el hielo, solo la música, solo el salto triple que venía inmediatamente después del primer giro. Sabía que la perfección, en este contexto, no garantizaba la victoria, ni siquiera un puesto destacado, pero sabía que la imperfección garantizaba el olvido inmediato. Debía patinar no para ganar, sino para sobrevivir con dignidad, forzando al mundo a mirarla, aunque fuese por 3 minutos y 40 segundos, el tiempo que duraría su asalto. El estadio vibró, la señal de que la última tanda, la de las campeonas mundiales y las favoritas indiscutibles al oro, estaba a punto de comenzar. La campeona reinante, Elena Volkov, hizo su entrada. Volkov, con su rostro cincelado por la disciplina y su aura de invencibilidad, ni siquiera miró hacia la zona de calentamiento. Caminaba como si la pista fuera su sala del trono, un derecho de nacimiento inalienable. El contraste entre la opulencia del equipo de Volkov, el séquito de 5 entrenadores, el médico personal, el psicólogo deportivo y la soledad espartana de la mexicana fue la imagen final del bloque 4. La presión se había condensado hasta el punto de la explosión. La mexicana se levantó, sintiendo el hormigueo en las yemas de los dedos, el miedo transformándose en acero frío en su pecho. La cuenta regresiva había terminado. Su turno se acercaba. Se dirigió al portal de hielo. Cada paso, una punzada eléctrica. No eran los nervios, era el recuerdo de las microfracturas en el tobillo, selladas por vendajes que apretaban su piel hasta el morado. Sus patines, gastados y remendados, no eran una extensión de su arte, sino la jaula donde su cuerpo luchaba por la libertad. Los había usado por 3 temporadas más de lo que debían, porque no había dinero para reemplazarlos, porque cada peso debía ir a otro sitio. Cuando sus pies tocaron la cuchilla, el frío no fue refrescante, sino un anestésico temporal antes de la descarga de dolor. Se posicionó en el borde, mirando las líneas azules y rojas, y se recordó que la verdadera competencia no era contra la rusa, sino contra el reloj biológico de su propia resistencia física, que amenazaba con rendirse en cualquier momento. El miedo era el precio, el dolor era la moneda. El dolor en las articulaciones tenía un nombre, la hipoteca de la casa de su abuela. Tenía un sabor, las 3 comidas diarias que ella no se permitía para enviar dinero a casa. Cada hematoma en sus costados,
Era un recordatorio silencioso de los préstamos usureros que su madre había tomado para pagarle el viaje y la estancia en esta capital europea. No estaba aquí por un capricho deportivo, estaba aquí porque el oro significaba borrar las deudas, significaba una beca real que salvaría a su familia del colapso financiero que se cernía sobre ellos como una sombra. Si fallaba, si caía, si solo se llevaba la plata, el sacrificio sería en vano. Su madre tendría que vender lo poco que les quedaba y ella se sentiría como una ladrona. La presión del campeonato palidecía ante la amenaza de la ruina personal. Una ráfaga de aplausos estalló en la arena. La patinadora anterior, la joven promesa coreana, había completado su rutina con una elegancia impecable, obteniendo una puntuación que se colocaba provisionalmente en el segundo lugar. La mexicana no la miró. Sus ojos estaban fijos en un punto borroso más allá de las gradas, memorizando el peso del fracaso. Repitió en su mente las palabras del entrenador antes de salir. Solo el oro compra la libertad. La plata garantizaba unos meses de respiro, pero no la solución definitiva. Necesitaba esa medalla para pagar las terapias de rehabilitación de su hermano enfermo, no solo los préstamos del banco. Era una ecuación brutal, su cuerpo por la salvación de los suyos. El filo de su patín se sintió como una daga en la garganta, recordándole el riesgo letal de su arte. La música de su rival se apagó y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier ovación. Por un instante, una voz fría le susurró que abandonara, que ya había dado suficiente, que su tobillo no aguantaría la exigencia del programa libre que había diseñado para este día. El cuerpo traicionero temblaba ligeramente bajo el leotardo adornado con los colores de su bandera. Pero entonces vio mentalmente la imagen de su madre, no llorando, sino trabajando doble turno, con las manos agrietadas por la desesperación. Esa imagen no era debilidad, era un ancla de acero en su determinación. El miedo se disolvió bajo una capa densa de rabia contenida. No se trataba de honrar a su país con la victoria, sino de pagar la deuda con su sangre y sudor. Si iba a caer, caería luchando, arrastrando a su cuerpo hasta la extenuación para conseguir esos malditos centavos que representaban la diferencia entre la vergüenza y el futuro para todos. El locutor anunció su nombre. La pista, bañada por los focos de vapor que simulaban niebla, se convirtió en un escenario de sacrificio. Respiró profundamente, sintiendo el aroma metálico del hielo recién raspado y el perfume de sudor y laca de sus competidoras. Ese olor era el olor de la guerra silenciosa. Deslizó un pie sobre el borde. El sonido de la cuchilla contactando el hielo fue agudo, definitivo, como la de una espada desenvainada. El dolor se transformó en una energía extraña, un supercombustible generado por la necesidad pura. Levantó la barbilla. Ya no era la joven endeudada, sino la ejecutora de un destino familiar. La música introductoria, una mezcla épica de ritmos latinos y sinfónicos, comenzó a sonar, exigiendo movimiento, exigiendo poder. La arena desapareció, solo quedaba el hielo y la promesa que había hecho. La coreografía inició con un despliegue de velocidad sorprendente, un desafío directo a la fragilidad de su tobillo vendado. La mexicana se movía con una ferocidad inusual para el patinaje artístico. Cada extensión de brazo era un grito. Su primer elemento crucial se acercaba, el triple lutz, un salto que había fallado en el calentamiento por la fatiga acumulada y que ahora se alzaba como el primer muro de su condena o su salvación. Mientras pivotaba, pensó en el rostro incrédulo de la rusa diciendo que las mexicanas no patinan así y usó esa burla como un resorte mental que triplicó su fuerza. Si caía en este salto, los jueces la penalizarían con dureza y la beca se esfumaría ante sus ojos. Este salto no era técnico, era una apuesta a la vida, una declaración de que no se iba a quebrar. El impulso fue perfecto, la rotación vertiginosa y el aterrizaje, aunque brutal para sus maltrechos ligamentos, se sintió sólido, limpio.
casi desesperado. La liberación fue breve. No había tiempo para celebrar el éxito. Esto no era una actuación para la audiencia, era una misión quirúrgica de supervivencia. El resto de la rutina, las piruetas, las secuencias de pasos, el temido triple axel de la segunda mitad, ya no eran movimientos aprendidos, eran pasos hacia la redención obligada. No importaba la agonía que sentía en la planta de sus pies, ni el nudo que apretaba su estómago por el hambre. Iba a terminar el programa, incluso si eso significaba arrastrarse fuera de la pista después. El oro ya no era un sueño deportivo, era la única salida posible para su familia, y ella la tomaría con la fuerza de quien ha sido acorralado. El oxígeno que le quemaba los pulmones, la náusea del estómago vacío y el temblor que recorría sus tendones eran señales que su cuerpo estaba emitiendo en código rojo, pero su cerebro, reconfigurado por años de entrenamiento en la altitud inclemente del Valle de México, simplemente las filtró como ruido de fondo. Ella no se estaba recuperando por adrenalina, estaba entrando en la fase de resistencia profunda que solo se activa en la delgadez del aire, una adaptación cruel que sus competidoras europeas, entrenadas a nivel del mar, con sistemas de recuperación perfectos, nunca podrían replicar. Su falta de infraestructura se había convertido en su ventaja metabólica más oscura. Su programa de entrenamiento, calificado por los expertos como primitivo y excesivamente físico, no buscaba la estética perfecta del ballet sobre hielo, sino la cinética pura de la supervivencia bajo presión extrema, y en ese momento esa brutalidad física estaba pagando dividendos. Sus patines no eran modelos de carbono de última generación diseñados en Suiza, sino botas de cuero reforzado, intervenidas artesanalmente por un zapatero en un pequeño taller de Jalisco. Eran más pesados, más rígidos y requerían una fuerza de tobillo que los entrenadores occidentales consideraban innecesaria en la era moderna. Pero esa pesadez, criticada por la prensa por ralentizar sus transiciones, era justo lo que ahora prevenía el colapso. Mientras la fatiga comenzaba a hacer temblar los tobillos de sus rivales rusas, el cuero duro de sus botas mexicanas actuaba como un vendaje de fuerza bruta, manteniendo la línea de su pie firme y vertical. Era una pieza de ingeniería forzada por la escasez. Donde el sistema ruso invertía millones en tecnología ligera, ella había invertido sudor y maña en la fabricación de un ancla infranqueable que se negaba a ceder. Al prepararse para la secuencia de combinación clave, un triple Lutz seguido de un doble loop, su mente no pensó en la técnica del aterrizaje, sino en el brutal ejercicio que su entrenador le obligaba a hacer, realizar rotaciones completas de triple salto sobre una colchoneta de gimnasio sin hielo. Esa práctica aberrante que buscaba independizar el centro de gravedad del apoyo de la cuchilla la había dotado de una memoria muscular violenta y compacta. Esto significaba que, aunque la potencia de despegue de sus muslos estuviera reducida a un 50%, la velocidad angular de su giro era internamente más eficiente que la de cualquiera en la pista. El patinaje de sus rivales era velocidad, el de ella era torque. En el aire, ella se convirtió en un proyectil pequeño y denso, maximizando el momentum para compensar la falta de propulsión vertical. La tolerancia al dolor de la mexicana no provenía de la meditación, sino de la necesidad diaria. Cada día de entrenamiento, sin una dieta profesional adecuada, cada hora pasada en pistas frías y mal mantenidas para ahorrar costos de arriendo, se había sumado a una calibración psicológica única. El ácido láctico que ahora inundaba sus pantorrillas, quemándola como fuego líquido, no la distraía. Era una sensación familiar, un eco del esfuerzo constante. El frío paralizante del hielo del pabellón, que cortaba la respiración de otros, le recordaba las
mañanas gélidas en que tenía que practicar al aire libre en Monterrey. La incomodidad física ya no era un obstáculo, era el paisaje, el telón de fondo de su vida deportiva. Estaba acorazada contra el sufrimiento que detenía a sus pares, porque ella había vivido en ese umbral de dolor por demasiado tiempo. Incluso el sonido que emitían sus cuchillas al cortar el hielo era una confesión técnica audible. Mientras la mayoría de los patinadores buscan un lijado que maximice el deslizamiento y minimice la fricción, su cuchilla había sido afilada con una curva más profunda y agresiva, conocida solo por su técnico y diseñadora. Este afilado, llamado mordida extrema, sacrificaba una fracción de velocidad en línea recta, pero le permitía aferrarse al hielo con una tenacidad microscópica al tomar las curvas. El sonido que emanaba ahora no era el rasgueo superficial de la fatiga, sino un siseo controlado y grave, el sonido de su acero mordiendo profundamente la capa superficial congelada. Era este control minúsculo, invisible para el espectador promedio, el que le permitía enlazar transiciones imposibles sin perder el equilibrio o caer fuera del borde, algo que en ese momento de extrema fatiga era impensable para cualquiera. De repente, una escena mental, tan nítida como el reflejo de la luz en el hielo, la invadió. Su entrenador, con ese rostro curtido por la frustración y la terquedad, gritándole que patinara sobre el hielo más derretido de la tarde, cuando las condiciones eran peores. Él nunca la entrenó para la perfección, la entrenó para el desastre. Sus métodos, catalogados de sádicos por la Federación, incluían obligarla a realizar sus secuencias más difíciles al final de carreras de resistencia o después de días de ayuno simulado. Él no estaba interesado en los puntos de bonificación por belleza, sino en la capacidad de su cuerpo para ejecutar mecánicamente bajo una fatiga metabólica total. Ahora, mientras sentía que sus reservas energéticas se agotaban, se dio cuenta de que él la había preparado para este preciso momento. El colapso, seguido inmediatamente por la ejecución perfecta. Los jueces, habituados a ver el rendimiento caer en picado en el bloque 6 de cada programa libre, levantaron la mirada simultáneamente, un movimiento inconsciente provocado por la anomalía en la pista. La mexicana no se estaba arrastrando, estaba ascendiendo. El ritmo de su secuencia final, una combinación de pasos que debería haber sido ejecutada a velocidad reducida, era de hecho más rápido que en su primera mitad del programa. No era una exhibición de corazón, era un plan, una emboscada calibrada para explotar el agotamiento de sus propios músculos cuando el de las otras ya era terminal. Había diseñado su programa para que su pico de resistencia coincida con el punto de inflexión donde la psicología de sus oponentes se rompía. El oro ya no era un sueño, era una trampa que ella había tendido y la estaba cerrando ante los ojos incrédulos del mundo. Aire, denso y cargado del aliento de 12.000 espectadores, se había convertido en un muro sónico que vibraba contra su caja torácica. Sentía el filo de sus cuchillas mordiendo el hielo. Un sonido que para los demás era música, pero para ella era la cuenta regresiva de la ejecución. La fatiga era real, no era una dramatización para la audiencia. Era el ácido láctico quemando cada fibra muscular, pidiendo clemencia, suplicando que se conformara con la plata que ahora parecía segura. Pero ese no era el plan. El oro se ganaba no solo patinando mejor, sino desafiando la gravedad cuando la mente decía «basta». Vio el punto focal que había marcado en la primera fila, un asiento vacío que representaba la expectativa de su país, y en ese instante la duda se incineró. Era ahora o nunca, en contra de toda lógica biomecánica. Activó el mecanismo, 3 zancadas largas, un golpe rítmico del patín derecho y la velocidad terminal. El cuerpo, que había memorizado este movimiento miles de veces en sesiones nocturnas de entrenamiento, ignoró el dolor y se estiró en una línea tensa. Los músculos trapecios se endurecieron mientras recogía los brazos para la explosión. No había margen de error. La energía restante era suficiente para un solo intento. Y si fallaba, el impacto no solo la arrojaría contra el frío fatal del hielo,
sino que la hundiría en el abismo de la frustración nacional. Sus entrenadores la habían advertido: hazlo en el inicio, si es que lo haces. Pero ella eligió este momento preciso para demostrar que las reglas de la resistencia no aplicaban a un espíritu forjado en el desprecio. Este salto era la firma de su arrogancia calculada, su adiós al miedo. El despegue fue brutal, una liberación violenta contra la superficie. Por una fracción de segundo, suspendida entre el cielo raso y el hielo, sintió la aterradora ausencia de peso. En el aire ya no había público, ni jueces, ni siquiera la música que dirigía el baile. Solo la necesidad de rotar, de desafiar la inercia con una velocidad inhumana. Era el punto de inflexión donde el entrenamiento se transformaba en milagro físico. El rostro de la rusa, esa que dijo «las mexicanas no patinan así», apareció en su mente como un fantasma de burla, y esa imagen le dio el empuje final que el músculo agotado no podía proporcionar. Abrió los ojos, viendo el blanco borroso girar, sabiendo que si no aterrizaba con la perfección de un bisturí, la caída sería la respuesta definitiva a todas las dudas. El impacto, un golpe seco y resonante que silenció el coliseo por medio segundo, un latigazo de sonido que significaba la reconexión con la tierra, el final de la travesía aérea. La rodilla derecha absorbió la fuerza de la caída, temblando visiblemente, pero sosteniendo el peso. Había aterrizado limpia, con solo un pequeño deslizamiento de patín que demostraba la precariedad del esfuerzo. Las luces de la arena se reflejaron como estrellas rotas en el hielo perturbado. Había completado la maniobra que nadie, ni sus rivales, ni sus propios técnicos, creían posible bajo esas condiciones de estrés y cansancio. Se enderezó, la cabeza alta, el corazón latiendo a ritmos de tambor de guerra, y el rugido del público explotó, no como un aplauso, sino como la liberación de una tensión insoportable que había estado contenida por 3 minutos de agonía controlada. La sangre le sabía a metal y a victoria. El sabor a hierro era el precio de haber quemado todas las reservas de oxígeno. Giró la cabeza, buscando subconscientemente la reacción de la banca rusa, y la encontró. Vio el rostro de la entrenadora principal, una figura habitualmente pétrea, ahora marcada por una palidez aterradora. El mensaje había sido entregado sin palabras. La resistencia no era solo física, era un acto de voluntad nacional, y en ese momento la voluntad mexicana había aplastado la estrategia de precisión soviética. Lo que quedaba del programa era mera formalidad, una coda triunfal. El antes había terminado con el despegue, el después comenzó con ese aterrizaje tambaleante. El oro no dependía ya de los puntos de los jueces, dependía del espíritu quebrado que ella había dejado sembrado en el corazón de sus rivales. Esa caída interna había liberado una adrenalina desesperada, un torrente químico que le permitió ignorar por un instante la punzada ardiente que había prendido en su muslo izquierdo, justo donde el impacto del aterrizaje forzó un giro inesperado del eje. El cuerpo estaba gritando, pero el cerebro, entrenado para la supervivencia en hielo, había silenciado el dolor, reemplazándolo con una urgencia mecánica y precisa. Ya no patinaba, sino que ejecutaba un plan de batalla riguroso, entrando en la secuencia de transiciones más rápidas y complicadas del programa. Necesitaba que los próximos 30 segundos fueran invisibles, una prueba de que ese tambaleo monumental no había sido más que un espejismo en la mente de sus jueces. El foco mental se redujo drásticamente. El rugido de la audiencia, que minutos antes había sido un monstruo de 1000 cabezas, se transformó en un murmullo distante, sordo, como si la arena se hubiera inundado de agua. Solo existía el radio de la cuchilla, el filo exacto con el que debía excavar la siguiente curva, y el sonido rasposo de su propia respiración cortando el aire frío. En el túnel de visión, las caras de los jueces eran manchas borrosas, y el color de su vestido parecía vibrar bajo la intensidad de los focos. La mexicana se movía guiada no
por la vista, sino por la memoria muscular más profunda, esa que reside en la médula espinal y no en la conciencia. La transición al conjunto de piruetas fue un acto de contorsión brutal contra la inercia. Las piruetas combinadas exigían una estabilidad central absoluta, una cualidad que el músculo exhausto se negaba a ofrecer. Cuando se encogió sobre sí misma para la primera rotación veloz, sintió la vibración del hielo bajo sus patines, un temblor peligroso que amenazaba con sacarla del centro geométrico. Cerró los ojos por un segundo, apretando los abdominales hasta el límite del calambre, buscando la vertical perfecta. No podía permitirse que la rotación se detuviera prematuramente, ni que el eje se desplazara. Los puntos de nivel de dificultad, esos que cimentaban la puntuación técnica, dependían de esa resistencia física al vórtice. En la zona de descanso, la cámara hizo un corte quirúrgico a la reacción de la favorita rusa y su entrenadora. La entrenadora, una mujer de hierro que jamás pestañeaba, no miraba a la mexicana patinar, sino el monitor que mostraba las repeticiones del salto ejecutado hacía segundos. Había una leve, casi imperceptible contracción en su mandíbula. Ella, mejor que nadie, sabía que la patinadora que había aterrizado aquel salto ya no era la competidora, sino la ganadora. La rusa, Elena, se limitó a beber agua, evitando la pantalla por completo, sumida en una fría realización matemática. Si la mexicana terminaba sin caer, el oro le había sido arrebatado no por habilidad, sino por una voluntad épica, y así, con la desesperación de sus rivales alimentando su motor, la mexicana avanzó hacia la última fase coreográfica. No estaba patinando para los jueces o el podio, patinaba contra el murmullo condescendiente de una historia deportiva que siempre había relegado a Latinoamérica al papel de espectador. Cada extensión de brazo, cada línea limpia, era un golpe contra el escepticismo que la había rodeado desde su primer día en el hielo. El hielo, que era su campo de batalla y su templo, se sentía pesado, como si arrastrara la frustración acumulada de generaciones que tuvieron que pelear contra la incredulidad antes de poder pelear contra el marcador. El tiempo se había desfigurado. El cronómetro mental le decía que solo quedaban 40 segundos, pero cada uno se estiraba en una eternidad líquida. El único sonido que lograba penetrar el bloqueo mental era el shush, shush rítmico de sus cuchillas raspando el hielo, una sinfonía de fricción que marcaba el pulso de su esfuerzo. Se movía con la precisión dolorosa de una máquina cuya carcasa está dañada, pero cuyo mecanismo interno se niega a fallar. Las piernas, ahora completamente saturadas de ácido láctico, se sentían como pilares de concreto. Elevarlas para las secuencias de pasos coreográficos era un acto de pura fuerza de voluntad, una humillación a la gravedad. Llegó a la secuencia coreográfica final, que debía ser la cumbre de su expresión artística, pero que ahora se sentía como el ascenso a una cima sin oxígeno. El programa exigía que mantuviera la velocidad y la intensidad dramática, pero su cuerpo solo clamaba por descanso. Ejecutó una serie de pasos laterales cruzados con una energía prestada, casi tropezando en un cambio de filo interno. El error fue microscópico, apenas medio grado de inclinación perdida, pero suficiente para enviarle un escalofrío de pánico. Lo corrigió de inmediato con un golpe seco del patín, inyectando la última reserva de furia en el movimiento para que la caída de energía pasara desapercibida. La música del programa, ahora una marea creciente de violines, le indicó que el final estaba cerca. En los últimos 10 segundos, tenía que realizar la pose final obligatoria y una espiral de muerte dramática antes del acorde definitivo. Se impulsó para la espiral, arqueando la espalda en una línea agónica, extendiendo la pierna en un ángulo que exigía una flexibilidad que ya no poseía. Por un instante, el mundo se inclinó, su pecho se elevaba y caía, luchando desesperadamente por el aire. El rostro, antes máscara de concentración, se había transformado en un mapa de la exhaustión. Lo había logrado. Sobrevivió al programa. El
El silencio fue lo primero, un vacío abrupto tras la última nota, seguido por la detonación de la arena, un estruendo de aprobación histérica que la hizo estremecerse. Se quedó en la pose final durante 3 segundos extra, congelada por la mezcla de alivio y el pánico del resultado. Luego rompió la pose y comenzó a patinar hacia el centro para saludar, sintiendo el peso de los reflectores sobre su cabeza como si fueran manos gigantes que la empujaban hacia la rendición. Estaba de pie, pero completamente deshecha. Había terminado, y la soledad del hielo se sintió más intensa que nunca en medio de la euforia colectiva. El recorrido hasta la barrera de salida, donde su entrenador la esperaba, fue el camino más largo de su vida. Se movía lentamente, dejando un rastro de vapor y gotas de sudor en el hielo. Sus ojos evitaban el monitor de puntuación, sabiendo que el destino de su esfuerzo, de su dolor y de su historia estaba a punto de reducirse a una cifra despiadada. Cada juez parecía tomarse una eternidad para ingresar sus puntos de componente. El suspenso era un nudo físico en su garganta, más tortuoso que el programa entero. Se secó una lágrima de esfuerzo con el dorso de la mano, preparada para lo que viniera. Finalmente llegó al borde y se dejó caer en la barrera, buscando los ojos de su equipo. En ese mismo instante, la tensión alcanzó su punto de ruptura. El jumbotron parpadeó, mostrando primero la puntuación técnica, un número gigantesco y sin precedentes que le robó el aliento. Luego, las notas de componente artístico. El total final se iluminó en verde. La mexicana no gritó ni saltó. Solo se le escapó un gemido gutural, el sonido de la carga de años de duda liberada. El oro no era solo un sueño, era una realidad dolorosamente verificada en Mintul. La aritmética de los jueces. El silencio no fue total, fue el sonido comprimido de 15.000 pulmones sosteniendo el aliento, esperando una corrección, una objeción o quizás un error de la máquina. Ella, de pie sobre el frío cristal del hielo, notaba que el gemido se convertía en lágrimas que finalmente se derramaban no de tristeza, sino del peso físico de haber arrastrado esa duda existencial durante 2 décadas. Sus entrenadores rusos, tan estoicos, estaban gritando a sus espaldas, pero el sonido llegaba distorsionado como bajo el agua. La bandera verde seguía brillando, un faro de verdad matemática que contradecía siglos de escepticismo. Un oficial, con un auricular pegado a la oreja, dio 2 pasos hacia adelante en la barrera, y su voz, amplificada solo un poco más allá del murmullo, leyó lentamente la cifra final. Puntuación combinada total verificada. Medalla de oro asegurada para México. Luego, el rugido. La ola sónica de un público que, liberado del trance, entendió que estaba presenciando el desplazamiento de un imperio. Fue una explosión de latón, cuero y gargantas que cortó el aire polarizado del estadio. Las cámaras, entrenadas para capturar la gracia, se enfocaron rápidamente en el Kiss and Cry vecino. Allí, la zarina rusa, la campeona invicta que había profetizado su fracaso, se levantó lentamente de su asiento. Sus ojos, helados y sin parpadear, viajaron desde el panel verde brillante hasta la figura sollozante de la mexicana. No había ira, solo una abrumadora, silenciosa incredulidad. Ella había sido la guardiana de la tradición, y ahora, en menos de 4 minutos, esa tradición se había hecho añicos ante la evidencia irrefutable de un puntaje superior y validado por todas las reglas del juego. Y entonces, en ese instante de caos y triunfo, la verdad se hizo patente, resonando más fuerte que cualquier himno nacional que pudiera sonar después. No se trataba solo de una medalla de oro, se trataba de la destrucción quirúrgica y documentada de Mindomesint, una mentira que había sido contada y repetida en los corredores del deporte por generaciones. La voz fría y cortante de la ex campeona, la que le había escupido la frase en la cara años antes en un frío pasillo de entrenamiento, se escuchó metafóricamente hecha trizas contra el estruendo de la celebración. El universo del patinaje artístico, que había declarado su incapacidad por origen,
Ahora tenía que tragar el veredicto más duro de todos, la realidad. La mexicana no patinaba así, patinaba mejor, y la prueba era ahora historia grabada sobre el hielo y verificada por los números. Y entonces el eco se desvaneció. No fue el brillo del oro lo que resonó al final, sino el silencio ensordecedor que siguió a la partida de los focos. Un silencio que reveló la fragilidad de todos los prejuicios. El hielo, testigo mudo de aquella hazaña, comenzó su lento derretimiento, llevándose consigo la arrogancia de una élite que creía saber dónde terminaba el talento y dónde empezaba la geografía. Ella no volvió a ser simplemente la mexicana que intentaba, se convirtió en el punto final de una frase escrita durante décadas de exclusión y condescendencia. Las palabras despectivas de la rusa, las mexicanas no patinan así, no murieron en el aire frío del estadio, se transformaron en una cicatriz invisible sobre la pista, el monumento a una promesa de que el arte no conoce pasaportes ni fronteras. Con esa victoria, el deporte del hielo, atascado en su propia tradición eurocéntrica, por fin tuvo que abrir los ojos a la inmensidad del continente que acababa de coronar a su campeona.